están, niños y niñas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos corresponde una cápsula más de ciencias naturales. El objetivo del día de hoy es identificar el agua sobre la Tierra, así que acompáñame para ver de qué se trata esto. Número 2 de nuestra cápsula y tenemos una pregunta, dice así: ¿cómo encontramos el agua? Si te fijas, tenemos tres ejemplos de cómo nosotros vamos a encontrar el agua en el mundo. Primero vamos a hablar del estado sólido y tenemos algunas características. Si tú te fijas acá, la primera imagen es un hielo. ¿Qué dice acerca del estado sólido? Dice así: tiene forma definida. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te fijas acá, el hielo es un cubo, ¿cierto? Nosotros lo congelamos el agua y ya tiene una forma. No se adapta al recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo un vaso de agua y coloco el hielo dentro de este vaso, recién sacado del refrigerador, vamos a encontrar que este no se va a adaptar a la forma del vaso, sino que va a seguir siendo un cubo. Tiene volumen. ¿Qué quiere decir? Que tenga volumen. Eso quiere decir que yo al introducirlo en el vaso, esto va a ocupar un espacio dentro de este. Sigamos. Estado gaseoso. Si tú te fijas acá, tenemos en la imagen del medio una taza de té, de café, de algo caliente. Veamos de qué se trata el estado gaseoso. Dice así: ¿se adapta al recipiente? Sí, se adapta al recipiente. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos esta taza de té. Te voy a colocar un ejemplo. El agua gaseosa, en su estado gaseoso, es cuando se evapora. ¿Te has fijado que a veces nosotros vamos a servir el té o el café o el chocolate, algo caliente, y vemos como unas gotitas que suben? Eso es un vapor y eso es cuando el agua está en estado gaseoso. No tiene forma ni volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un peso, sino que es solamente vapor. Y no tiene forma. No tiene forma al igual como el estado sólido. El estado sólido tenía forma, en este caso la forma de hielo. Pero el estado gaseoso no tiene forma porque es simplemente un vapor. Pero se va a adaptar. Sigamos. Estado líquido. El estado líquido es el más común y el que vemos en todos lados, sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a cepillar los dientes, cuando eh, queremos hacer el mismo té, cuando queremos hacer diferentes tipos de líquido. Ese es el estado del agua, cuando está líquida. Veamos sus características. Dice así: se adapta al recipiente. Sí, se adapta al recipiente. ¿Por qué? Porque yo al introducir el agua dentro de un vaso va a tomar la forma de este vaso. No tiene forma, claramente no tiene forma porque si nosotros nos fijamos en el agua cuando está líquida, cuando la sacamos de la llave, por ejemplo, solamente es un charco o diferentes tipos de agua, ¿verdad? Solamente es un líquido. Y tiene volumen definido. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua, cuando yo la introduzco en un vaso, dentro de una botella o de cualquier recipiente, siempre va a tomar un volumen, es decir, un peso, un espacio dentro del recipiente que yo quiera. ¿Ya? Sigamos. En esta otra parte de la cápsula también te comento una pregunta que sale aquí. Dice: ¿dónde encontramos el agua líquida? Vamos a comenzar. Dijimos que el agua líquida era simplemente líquido, ¿cierto? Lo podemos ver sencillamente desde la llave cuando nosotros nos acercamos a lavar algo o acercamos a lavarnos los dientes. Fíjate acá, existen diferentes imágenes. Tres. Dice así: ¿dónde podemos encontrar entonces el agua líquida? Muy fácil. En los lagos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha agua. En lagunas, en ríos. Si tú te acercas al interior de Iquique o de Alto Hospicio, vas a encontrar muchos ríos. Ríos muy pequeñitos a veces o muy grandes, y ahí vas a encontrar el agua en su estado líquido. En cascadas, eso quiere decir cuando cae el agua. En mares, eso es muy común. Si vas a la ciudad de Iquique y vas simplemente a Cabancha, vas a encontrar el mar. Cuando tú te fijes en toda esa agua, eso lo vas a ver en estado líquido. En los océanos y aguas subterráneas. ¿Qué son las aguas subterráneas? Las aguas subterráneas existen en casi todo el mundo y la vamos a encontrar por debajo de la tierra. Es decir, nosotros estamos aquí, tenemos nuestras casas y todo, pero debajo es muy probable que haya agua. Sigamos. Y en esta parte de la cápsula
otra pregunta. Dice así, ¿dónde encontramos el agua gaseosa? Te comenté que el estado gaseoso es un vapor, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos aquí una olla. Veamos, en el vapor del agua, cuando nosotros calentamos mucho el agua, en el té, en las ollas, en diferentes cosas, vamos a encontrar un vapor. Y eso va a estar en un estado gaseoso. En las nubes van a estar llenas del estado gaseoso del agua. Cuando tú te fijas en el cielo y hay nubes, a veces encontramos nubes muy grandes, es porque el agua subió, se evaporó y todo eso está en estado gaseoso. En los geysers, si tú te fijas acá tenemos como unos humitos así, eso lo vamos a encontrar también en aguas vaporizadas, es decir, cuando el agua está muy caliente, vamos a encontrar el agua en estado gaseoso. Sigamos. ¿Dónde encontramos el agua sólida? Si tú te fijas en unas partes atrás de la cápsula, te mostré el estado sólido del agua y lo vimos en forma de hielo. Pero ¿dónde encontramos el agua sólida en nuestro planeta? Lo encontramos en diferentes partes. En nieve, porque el agua cuando se congela se convierte en nieve y ya tiene una forma. En los glaciares, si tú te fijas acá tenemos parte de los glaciares que son completamente de hielo, de nieve. También hablamos de ellos cuando nosotros conocimos las partes de la zona, sobre todo la zona austral que era la más fría. En los icebergs también vamos a encontrar parte de hielo o de nieve. Y en las estalactitas. ¿Qué son las estalactitas? Estas son, si tú te fijas en la primera imagen, son como puntitas de hielo que caen o que se congelan. Sigamos. Vamos a ir al momento de la actividad del día de hoy y te la presento a continuación. Vas a ir a tu libro de actividades de ciencias naturales, sobre todo a la página 77. Esa es la primera parte que vas a realizar. Dice así, dibuja un uso del agua potable. Guíate por el ejemplo. Si tú te fijas acá tenemos una niña que está regando plantitas, ¿verdad? El agua potable es toda esa agua que nosotros podemos beber, esa agua dulce, esa agua que en botellones, por ejemplo, también si nosotros sacamos el agua de la llave podemos hervirla, también puede ser agua que nosotros podemos beber. La parte número 2 dice así, dibuja una forma de cuidar el agua, guíate por el ejemplo. ¿Cómo podemos cuidar nosotros el agua sin gastarla tanto? En este caso el niño está cerrando la llave para lavarse los dientes. Página número 78. Dice así, dibuja 2 lugares del planeta donde haya agua. En este caso nosotros tenemos la laguna Sehar. ¿Ya? Vas a investigar dónde existen lugares del planeta donde exista agua y la vas a dibujar y lo vas a colorear, obviamente. Sigamos. Será parte de la actividad. Aquí te vas a ir a la página número 79 de tu libro de actividades y dice así, esto es como un mapa, algo que te va a ayudar a poder estudiar mucho después cuando tengamos la próxima prueba y dice así, el agua, te da varias opciones. Primero, se puede encontrar en la primera parte, dice estado sólido, vimos que son 3 estados. Si no recuerdas, puedes ir hacia atrás y buscarlos. En el planeta está también te hablé, ¿dónde está el agua? Lo encontramos en diferentes partes y en diferentes formas, en diferentes estados. Y por último, ¿se utiliza para qué? El agua se utiliza para diferentes cosas y eso lo tienes que investigar y colocarlo ahí. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos en la próxima. Nos vemos, adiós.